Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, y concentramos nuestra mirada en el versículo 31. Josué 24, 31. Ahí pues, en nuestros lugares, vamos a leerlo juntos. Dice así, todos ya, Jueces 24, 31. Leemos. Perdón, Josué. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ahora, quisiera llevarlos a Jueces, el libro que está enseguida, el capítulo 2, y leemos del versículo 6 al versículo 10. Es un pasaje corto, creo que podemos leerlo todos unidos. Dice así todos, desde el versículo 6 hasta el 10. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ella otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho para Israel. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, llegamos ante ti, ante tu gloriosa majestad, derramando nuestras vidas y nuestros corazones, deseosos y anhelantes de escuchar tu palabra, que es el maná dada por nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. Señor, pero nosotros reconocemos que nuestro pecado ha obnubilado no solo nuestro corazón, sino también nuestra mente, de tal manera que nos hemos convertido en personas lerdas para entender tu voluntad. Pero te damos gracias porque no estamos solos, sino que tenemos la compañía permanente de tu Espíritu Santo, promesa de nuestro Señor Jesucristo cumplida en el Pentecostés. Promesa que consistiría en que Él nos llevaría al conocimiento de toda verdad, que tomaría de lo tuyo y que nos enseñaría de lo tuyo. Gracias te damos, Señor, porque Él, guiándonos con tu palabra, nos ha de llevar a esa verdad. Nosotros queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo obre milagrosamente en nuestros corazones para que conozcamos tu voluntad, para que entendamos tu voluntad y para que vivamos haciendo tu voluntad. A través de la exposición de tu palabra, Señor, queremos ser edificados, exhortados y consolados por sus gloriosas promesas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dos cosas antes de entrar al tema de hoy. Primero, recordar que como calvinistas, como reformados, estamos celebrando un aniversario más del inicio de la reforma. La reforma cultural que se llevó a cabo en Europa y que algunos llaman reforma religiosa. Lo triste es que nada más lo reducen a esa esfera, pero en realidad el impacto de la reforma abarcó todas las esferas de la vida: la música, la pintura, el comercio, la educación, todas las esferas de la vida. Fue un impacto cultural que ciertamente comenzó en la esfera cultica, pero trascendió. Estamos celebrando, además, dentro de este contexto, 450 años de la primera edición
del Catecismo de Heidelberg. 400 años que lleva, bueno, vamos a hablarlo en su momento, un sinnúmero de ediciones y traducido a tantos idiomas como no se puede imaginar. Es más, desde recién editado, luego fue traducido en los idiomas conocidos en aquel entonces, pero además también en hebreo. En el hebreo que se hablaba en ese tiempo fue traducido para conocimiento del pueblo hebreo. ¿Por qué hacemos todo esto, hermanos? Porque mandato tenemos. El Señor ha dicho: estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Esa es nuestra primera responsabilidad como padres. ¿Me están oyendo, colegas? Digo, los que ya son papás. Esa es nuestra primera obligación: instruir a nuestros hijos en la sana doctrina. ¿Me están oyendo, futuros papás? Hablo por fe, yo creo que ustedes también. Esa será también una de sus prioridades, porque hoy nos hemos polarizado, ¿sí? Y hoy solo nos preocupamos de su buena cunita, de su buen ropón, de sus buenos, etcétera, que es correcto, que es bueno. Pero esta dimensión de la vida no la podemos olvidar. De la misma manera que el niño, antes que nazca, ya tiene su recámara pintadita de para bebé o para niña, ya tiene su cunita, ya tiene su ropita, ya tiene todo. ¿Por qué no preparar con aquello que lo vamos a instruir al niño? ¿Me están oyendo aquellos que están jugándole al novio, a la novia, que quieren tener novio, que quieren tener novia? Si quieren tener novia, si quieren tener novio, piensen en el matrimonio, ¿sí? Porque no es de noviazgo pues por mientritas. El que piensa en novio, piensa en matrimonio. El que piensa en novia, piensa en matrimonio. Y esta será una de sus obligaciones, ¿sí? Esta será una de sus obligaciones. Así que tómenlo en cuenta, nuestros adolescentes. Es más, si quieren ya vayan empezando a comprar pañales. Bueno, no de ese tamaño, hermanos, pero sí que tomemos en serio nuestro papel dentro de la vida. Pero hay otro punto, hermanos, que quiero tomar de lo que acabamos de leer. Dice aquí en el versículo 31 que leímos: y sirvió Israel a Jehová, todo el pueblo, todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Tenían líderes temerosos de Dios, líderes que los conducían a Dios, no lobos rapaces que trasquilaban a las ovejas. Si bien es cierto que la Escritura dice que el que se encarga de predicar el Evangelio, que viva del Evangelio, pero estos caudillos han resultado ser, estos lobos rapaces han resultado ser vividores del Evangelio, medradores del Evangelio. Y entonces estos líderes conducían al pueblo. ¿Cuál fue el resultado? La siguiente parte de este versículo dice: sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Conocía las obras de Jehová. Es decir, era un pueblo que conocía las obras de Dios. Y esta ha sido la queja de nuestro Dios: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mientras este pueblo tiene el conocimiento de Dios, vivirá fiel a Dios. Y hoy en muchas iglesias evangelicalistas se ha olvidado que Dios siempre ha guiado a su iglesia. Que de la misma manera que en los tiempos de apostasía de Israel les envió profetas para enderezarles su camino y llamarles al arrepentimiento, les envió jueces también. En el tiempo de la Reforma les envió también esos profetas. El que veíamos en estas conferencias,
Tyndall, Savonarola, Calvino. Todos esos el Señor levantó para traer nuevamente a su pueblo al conocimiento de Él. En el otro pasaje de Jueces 2, en el versículo 10, que aunque se repite este evento de que todo el tiempo que el pueblo conoció a Josué y que los ancianos y seguían a Jehová, ahora vean el versículo 10. Y toda aquella generación, versículo 10 de Jueces 2, toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Ya lo encontraron? Porque me interesa que lo vean. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Ajá. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. Resultado, vean ustedes abajo, la apostasía de Israel, la apostasía del pueblo. Por eso traemos aquí esos momentos de cuando Dios nunca ha dejado a su iglesia sola. Siempre le ha traído el bálsamo de su palabra. Y cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sufría en agonía por sus depredadores, levantó estos profetas que trajeron al pueblo otra vez a las Escrituras. Esta es nuestra intención, hermanos. Porque Dios usa a los hombres comunes, como usted y como yo. Y Él capacita a esos hombres comunes como usted y como yo. Y como hemos visto en otros personajes, un Calvino tímido, pero ahí están sus obras por más de 450 años. Un Farel intrépido, y que a veces en su intrepidez cometen, no rima, hermanos, pero Dios lo usó. Entonces vean cómo Él nos va capacitando y Él no va dejando sola a su iglesia. Hoy veremos otro de los personajes que usó Dios, Zacarías Ursino, conocido como el teólogo. Un hombre tímido, como usted y como yo, no más que yo se la gano. Pero Dios lo sacó de ahí, de donde él se quería esconder. Zacarías Ursino nació el 18 de julio de 1534 en Breslau, en la provincia de Silesia, Austria, la parte alemana. Y se le bautizó con el nombre de Zacarías. Pero a Zacarías se le conoce mayormente como Ursinio. Se escribe Ursino. Voz latina que significa oso. ¿Por qué le decían a oso? ¿Había pesado que 6 kilos al nacer o qué? Pero le decían el oso. Pero era tímido. Y usted nomás póngase enfrente de un oso y a ver, ¿sí? Su padre era un profesor. ¿Cuánto gana un profesor? ¿Lo que un senador? ¿Lo que un diputado? Tenía un sueldo muy bajo. Sin embargo, su hijo Zacarías siempre se encontró rodeado de aprendizaje. ¿Se acuerdan de Juan Calvino? ¿Con quién estudiaba? ¿Sí? Con los sobrinos de un magnate. Y como eran vecinitos y jugaba con esos niños, pues de rebote le tocó también la educación. Dios provee. Debemos de confiar en la providencia de Dios, hermanos. ¿Sí? Y Dios proveyó educación para estas personas, y en este caso para Zacarías. Se encontró siempre rodeado de aprendizaje y también estuvo rodeado de muchas personas importantes e influyentes.
Bueno, no quiero contarle sus travesuras que hizo a los 2, a los 3, a los 4, 5 años. Vamos a dar un salto a los 15, porque puede ser que uno de tus jovencitos se siente identificado y a lo mejor hasta quiera repetir las mismas travesuras. A los 15 años se fue a estudiar a Wittenberg, cuando Felipe Melanchthon todavía era maestro ahí. Aunque él era un alumno brillante y talentoso. Ese es el reto de nuestros estudiantes cristianos. ¿Cuántos 10 tienen? ¿Hacemos una encuesta? ¿Sí? 10. 10.5. ¿Sí? No 6 para la gloria de Dios. Y están dando gracias a Dios porque de panzazo la pasaron. Ciertamente él era un estudiante brilloso y talentoso, pero también era tímido, retraído, prefería la soledad, se alejaba del bullicio y prefería el estudio. No estoy diciendo que esto sea normal. Estoy diciendo cómo era la persona y cómo nos usa. Cómo somos y cómo Dios nos limpia y nos usa para sus propósitos. Pero Melanchthon, que tenía buen ojo, se dio cuenta del enorme potencial de este estudiante que, aunque tímido y retraído, y lo llevó a su casa y se convirtió en su amigo y mentor. Durante 7 años estuvo Zacarías con Melanchthon. Incluso por el año de 1557 fue con Melanchthon a la dieta de Worms, a la dieta de Heidelberg, el original hogar de Melanchthon. Estuvo entonces ahí, él era de Austria, recuerden, y estuvo ahí de visita en Heidelberg. Y por aquel entonces, Zacarías aún no sabía que en esa ciudad que se encontraba de visita, en Heidelberg, estaría el trabajo más importante y duradero de toda su vida. Ursinio, impactado ya por las enseñanzas de su maestro, por los conocimientos que había ya de los escritos de los reformadores, se dedicó a viajar durante un año, visitando los principales reformadores de toda Europa. Incluyó a Bullinger, Calvino. Calvino se tomó la molestia de darle todos sus libros que llevaba escritos en ese momento y se los autografió. Durante varios años, Zacarías atendió a un grupo de creyentes alemanes, pero terminó en controversia, porque dijeron: tú no eres luterano, tú eres calvinista. Eso sucede cuando leemos las escrituras de una manera sistemática. A esas conclusiones llegamos. Un ex sacerdote Heidegger, en Brasilia, empezó a leer su Biblia y empezó a comparar con lo que hacían, hasta que vio que no estaba bien lo que estaba haciendo ahí. Se acercó a un pastor, este sacerdote, un pastor bautista, quien le explicó las escrituras, y entonces este sacerdote o ex sacerdote Heidegger llegó al conocimiento de su Salvador. Siguió leyendo. Él comenzó en una iglesia bautista, siguió en esa iglesia bautista, pero al empezar a leer las escrituras empezó a ver y cuestionar. Le dijo al pastor: oye, yo estoy leyendo aquí y dice que hay una elección. No, pues sí, dijo el pastor bautista, y sigue leyendo. Oye, dice que aquí hay un llamamiento eficaz. El que es llamado va a llegar al conocimiento de su Señor. Y así sucesivamente. Hasta que finalmente ese pastor bautista dice: ¿sabes qué? Tú eres reformado, que le va tu pasaje y que me lo manda a Holanda. Cuando leemos las escrituras de una manera ordenada y sistemática. Y esto fue entonces lo que pasó aquí. Por eso no lo aceptaron entre el grupo luterano. Pasó algún tiempo en Zúrich, Suiza, donde se convirtió en un amigo íntimo de Pedro Martir Bernini, reformador de origen italiano.
Cuando el elector del Palatinado, Federico III, pidió a Bernoulli viniera a Heidelberg, ¿recuerdan cuando hablamos de él? Que se rodeó de la gente más importante y erudita de Europa. Él tenía el deseo de concentrar en Heidelberg a los más eruditos conocedores de la Reforma. Entonces invitó a Bernoulli, pero este se negó. Pero no se negó por ir a Heidelberg, sino él también se había negado a otras invitaciones como volver a Inglaterra o pasar a Ginebra. Sin embargo, Bernoulli sugirió, que en su lugar invitara a su amigo Zacarías para ir a Heidelberg. Federico III entonces invitó a Ursinio para convertirse en el director de la Die Schule der Weisheit. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? Creo que es alemán. La escuela de la sabiduría o del conocimiento. Nótese. E insisto, los reformados de inmediato hicieron escuelas. Zacarías aceptó la invitación y se encaminó de Zúrich a Heidelberg. Pero no se crean que sí se fue, dice, ay, sí, qué bueno, no voy a viajar, voy a pasear. En un principio Ursinio no quería ir. Había oído hablar de toda la confusión que estaba pasando en Heidelberg. Le escribió a un amigo, oh, si pudiera permanecer oculto en algún rincón, daría lo que fuera por tener un refugio en una aldea tranquila. Lo mismo dijo Calvino. No, yo soy hombre tímido, yo quiero estar en una biblioteca, yo quiero leer libros y todo. Si le dice Fares, malditos tus estudios, si no nos ayudas en esta hora. No era pues la primera vez que Dios había llamado a un siervo tímido y renuente. Lo había hecho con Calvino en Ginebra, lo había hecho con Knox en Escocia, lo había hecho con Moisés en Egipto, y ahora estaba haciendo lo mismo con Zacarías Ursinio. Llegó entonces a Heidelberg. Comenzó como director de la Die Schule der Weisheit, escuela de la sabiduría. Pero a pesar de su aparente timidez, muy pronto enseñó el cobre. Demostró ser un joven muy talentoso y poseedor de un amplio conocimiento de la teología, que aunque en ese momento la teología reformada se encontraba en los inicios de su desarrollo, sin embargo, esta incipiente teología reformada ya tenía que enfrentarse a poderosos enemigos. Esta teología apenas emergía, tenía que enfrentar enormes retos. Uno, frente a los teólogos escolásticos del papismo. Dos, ante los fanáticos recalcitrantes que surgieron casi paralelos con la Reforma, como por ejemplo los anabaptistas. Y todavía, así, había que luchar contra la arrolladora oleada de los filósofos del Renacimiento que se afianzaban a la vieja cultura griega. La fe reformada es lucha. Y nuestros jóvenes no están acostumbrados a luchar en la aula académica. Nuestros obreros no están acostumbrados a defender su fe en el sindicato. Ser creyente nos involucra en una batalla por la expansión del reino. Estos eruditos no son unos onzos. Tienen neuronas, tienen cerebro, saben argumentar. Los teólogos del Vaticano tampoco son unos tontos. Son eruditos, son intelectuales. Así que no cree usted que nada más viene con su Juan 3:16 y mira, ya conviértete. O la cortas o la juntas. Hay que argumentar fuertemente con ellos. Y estos hombres se enfrentaron a todas estas corrientes. Por sus abundantes conocimientos en la teología, pronto fue nombrado catedrático de dogmática. Los maestros no se improvisan. Ay, hermano, tú oras mucho, pues vete a dar clases de teología, ¿no? De Berkhoff o de Juan Calvino. Hay que estar entrenados para ello, hermanos. ¿Quién de ustedes
se dejaría hacer una cirugía por un abogado. O bueno, le damos un diplomado, ¿no? Vean, pero ya con un diplomado queremos hacer pastores. Con una embarradita de teología ya queremos hacer teólogos. Entonces vean a lo que nos estamos enfrentando. Y él demostró tener esa madera para poder enfrentar todos estos retos. Todos estos reformadores enfrentaron a esto. Este evento de nombrar a Ursinio como catedrático de dogmática liberó a Olevianus, quien quedó liberado para que se dedicara solamente a la predicación. Zapatero a tu púlpito. Entonces Zacarías era un joven muy talentoso, pero por lo mismo cada vez le pedían que hiciera más y más y más cosas. Dicen que al que sabe más, más se le demanda, más se le exige. Así que lo llenaban de trabajo, y ahora esto, y ahora esto, y ahora eso, y ahora aquello. Ursinio siempre se encontraba tan ocupado con el estrés de tener que entregar trabajos, que colocó un letrero en la puerta de su oficina con el siguiente letrero: amigo, que entre aquí. Sea rápido, por favor, o mejor salga. O ayúdeme con mi trabajo. Creo que le voy a copiar su letrero. Ese era el tímido Ursinio. El tímido Ursinio finalmente prevaleció. Y Federico el elector le pidió que diera su punto de vista sobre el tema de la disciplina y el gobierno de la iglesia. En ese entonces había una corriente que decía que el Estado debía conducir. Eran los erastanianos que tenían que conducir a la iglesia. Y así se formó una asamblea, se formó un debate, y él no era gritón, él era mesurado, hablaba 1, 2, 3. No se exasperaba. ¡Te digo que esto es así! No. Mira, si tú piensas esto, y si le haces esto, y si haces lo otro, por tanto, tendremos esto. Así, mesuradito. Su intervención puso fin a la controversia. Que la iglesia sea dirigida por la iglesia y el Estado por quienes están involucrados en los asuntos del Estado. En 1572, cuando ya tenía 30 años, se acordó: ah, caray, me tengo que casar. Pero hoy apenas tienen 12 y ya están, si ya están, algunas niñas están orando, porque creo que William Levy va a venir al auditorio y para ver si su papá le compra el boleto. 1572, cuando tenía, no, William Levy, no, ¿quién? No, el otro, Justin Barber. Tenía 38 años cuando finalmente pensó en el matrimonio y se casó con Margaret Traubing, una amable mujer tranquila que vivía a una cuadra de distancia. Su matrimonio duró 9 años y tuvieron un hijo, pero no duró 9 años porque se divorciaran. Sí. No, me voy con mi mamá, me voy con mi papá, y el divorcio luego, porque esto es lo único que sabemos sacar ahora. Duró ese matrimonio, ese tiempo, porque el Señor llamó a la hermana Margaret Traubing a su presencia. Ursinio se vio obligado a convertirse en el principal defensor del catecismo contra todos sus enemigos. Hoy en día tenemos enemigos de nuestros catecismos, hermanos. Las luchas fueron arduas y continuas, que lo llevaron al extremo del agotamiento. Nuestras esposas, las esposas de los pastores, saben mucho de esto, como en las luchas que hemos tenido con mi primo. Hemos llegado ahí y encontrar el refugio entre sus brazos.
momentos que uno ya no quiere ni siquiera existir. Y no era esta la excepción con Ursinio. Sobre todo si se toma en cuenta que él era demasiado tímido. Era un profesor de teología, un amante de la tranquilidad y la paz espiritual. Y estarse enfrentando, hermanos, a estos lobos, sí le llevó al agotamiento. Cuando Luis sucedió a su padre Federico, trató de desaparecer por completo la reforma en el Palatinado, y en su empeño por erradicar la fe reformada, mandó al exilio a los líderes calvinistas. Ursinio fue uno de los 600 obligados a abandonar el Palatinado. Ustedes dirán, eso sucedió allá en Heidelberg hace muchos años. Hace unas decenas aquí. Querían mandarnos los pastores así, que se vayan a sus iglesias. Nosotros damos clases en el seminario. Un licenciado en administración, un licenciado en contaduría, esos iban a ser los profesores en el seminario. ¿Sí? Entonces vean cuando perdemos la visión de nuestros oficios, hermanos. ¿Sí? Bueno, pues esto hizo Luis. Echó fuera a todos los calvinistas, y Ursinio fue uno de los 600 obligados a abandonar el Palatinado. 600, vean ustedes. Ursinio se fue a Neustadt con Casimiro, un hijo de Federico y hermano de Luis. Estando este en el exilio, recuerden, en el lugar de su residencia comenzó una escuela cristiana reformada. Lo contrario de lo que hizo Calvino, ¿no? Cuando lo corrieron de Ginebra y se va a refugiar a Estrasburgo, dice, pues de pasito me voy a Acapulco. Ahorita que hay puente, ¿sí? Y ahorita que están los de la coordinadora dejando pasar gratis por la autopista del Sol. Cuando Calvino estuvo ahí, estuvo para dirigir, para dar clases en el gimnasio que allí había comenzado Bucero. Cuando mandan allá al exilio a Ursinio, comienza una escuela cristiana reformada en el antiguo convento de monjas. La escuela fue bien recibida por la comunidad. Sin embargo, ¿por qué la recibió bien con la comunidad? Porque sabía que enviarlos a las escuelas públicas era que sus hijos se sometieran entonces a todos los ritos que allí en aquel entonces les enseñaban. Así lo encontramos entonces ahí. Sin embargo, Zacarías no pudo seguir enseñando en la escuela por mucho tiempo. Su salud cada día se iba deteriorando. No solo tuvo que abandonar la escuela, tampoco pudo concluir el comentario que estaba haciendo sobre el catecismo de Heidelberg. No el catecismo, sino ahora un comentario de él. Aquí está el comentario que él escribió sobre el catecismo. Aquí está su catecismo. ¿Sí? No lo concluyó. Este comentario sobre el catecismo no fue publicado sino hasta 1584, un año después de su muerte. Ursinio no pudo ver el regreso de la fe reformada al Palatinado bajo el reino del nieto de Federico III, quien llevaría el nombre de Federico IV. Luis todavía estaba en el poder cuando Zacarías Ursinio dejó este mundo. Zacarías Ursinio murió el 6 de mayo de 1583 a la edad de 49 años. Qué jóvenes morían estos reformadores, ¿sí? 49 años. Pero trabajaban como no tiene usted idea. Finalmente recibió el descanso que tanto había anhelado.
en el seno de su amado Señor, quien era su único consuelo, tanto en la vida como en la muerte. Y esa fue la vida de Zacarías Ursino. Pero Zacarías Ursino oyó, como diremos nosotros, Apocalipsis 14:15. Oí una voz, Apocalipsis 14:15. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Subrayen, porque sus obras con ellos continúan. Aquí está su trabajo. 450 y tantos años también. Aquí está su trabajo. 450 años. Si el Señor lo llamara a usted ahorita, ¿con qué se presentaría ante su maestro? ¿Puede decir, como encontramos en las Escrituras, he aquí yo y los hijos que Dios me dio? ¿Esa es su vida cristiana? ¿Come para vivir o vive para comer? ¿Piensa usted en el reino o piensa en su barriga nada más? ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestras obras en favor del reino? Dije del reino, porque ahora tan solo en cuanto somos convertidos, luego queremos fundar una iglesia. ¿Y qué de su trabajo? ¿A los pies de quién está? ¿De Pancho Nopales o del reino de Dios? Piénselo. ¿Para quién trabaja? ¿Para el reino o para su supervivencia? Piénselo. Nuestros padres espirituales nos dejaron un legado. Aquí está, y allá está la biblioteca, hermanos. ¿Cuál es la herencia que nosotros dejaremos a las siguientes generaciones? Perdonen que sea tan incisivo. ¿Dónde están sus tesis? Digo, es que tesis decía uno de nuestros profesores. Ay, no, yo solamente quiero el conocimiento. No. Usted tiene que hacer su tesis. Ese es su compromiso. Tiene que dejar huella de su paso por aquí. Este es el reto, hermanos. Nosotros, como iglesia, estamos llamados a formar una generación que conozca las obras de Jehová, porque las desconocen. Por eso hay tanta división ahora y tanto caudillismo. Nuestros hijos tienen que conocerla. El reto para nosotros es formar una generación que promueva el reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Lo hemos dicho muchas veces, cómo comenzó el evangelio en México. No comenzó con folletitos. No comenzó con invitar a Marcos Witt para que cantara ahí en la esquina. No, ella no canta en la esquina, perdón, en el auditorio. ¿Sí? Compre su boleto porque ya se agotó, creo. ¿Sí? Dijimos promover el reino de Dios. Esto quiere decir las esferas donde el Señor lo ha puesto. Es médico, es abogado, es maestro, lo que sea. Ahí usted tiene que hacer florecer el reino. Nuestro tercer reto, hermanos, es preparar una generación de jóvenes con el compromiso de transmitir este legado de la fe reformada a las nuevas generaciones hasta que el Señor retorne. Leímos en el Salmo 78, ¿recuerdan? Lo que nos contaron nuestros padres, el Salmo 78, que fue la lectura bíblica que hicimos. Escucha, pueblo mío, mi ley,
Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Vean, trayendo la historia aquí y ahora, el pasado aquí y ahora, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Nosotros tenemos que contárselas a nuestros hijos, pero al mismo tiempo dejarles recomendación, que ellas se lo cuenten a los hijos de sus hijos, es decir, a nuestros nietos. Dice, no las encubriremos a sus hijos. Cuando la generación venidera, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y sus potencias y las maravillas que Él hizo. Ese es nuestro compromiso y esta es la razón por la que traemos esto aquí. Ver cómo la mano providencial de Dios ha levantado hombres comunes como usted y como yo, y que hoy el Señor puede estar trabajando en usted o en sus hijos, quienes los convertirá en líderes para estos tiempos, porque ya no tenemos líderes, hermanos. Tenemos seguidores de la cultura pagana, pero no formadores de la fe reformada. Ese es el reto, que nuestros hijos empiecen a ser alimentados para que tomen su oficio, como dice en Hechos, tome otro su oficio. ¿Quién va a ocupar mi lugar? ¿Irán? Aquí está. Custodito. Aquí está. ¿Quién va a ocupar mi lugar? Si ahorita me atropellara un burro, José, ¿podrías tomar el lugar? Debemos de estar preparados. Ese es el reto, hermanos. Tenemos la valiosa ayuda de nuestro hermano. No estoy pidiendo que se vaya, hermano, pero si el Señor lo llevara. Vean, hermanos, cuántos retos y compromisos tenemos. Dios nos ayude a prepararnos nosotros y a preparar nuestros hijos para la batalla dentro del reino. Vamos a orar. Amado Dios, cuánto has amado a tu iglesia, que no solamente permitiste la muerte de tus santos desde Abel, tus santos profetas, de tu Hijo Jesucristo, de nuestros abuelos espirituales, los reformadores, quienes murieron en las llamas, en la horca, decapitados. Señor, y todo eso porque amas a tu iglesia, porque nos amabas a nosotros. Señor, ayúdanos a reconocer esa gracia tuya, que hizo posible que el Evangelio llegara a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, gracias por habernos amado tanto y haber lavado nuestra sangre con la sangre del Cordero. Pero al mismo tiempo queremos pedirte perdón, porque no hemos sabido responder, Señor, debidamente al oficio que tú nos has llamado. Perdónanos por nuestras negligencias para con nuestros hijos, los malos ejemplos que les hemos dado a ellos, como padres y como adultos. Señor, concédenos adiestrar a estos jóvenes para que sean, Señor, líderes en tu reino y traigan un nuevo amanecer a nuestro México, que agoniza en pecado y por lo mismo en crisis económicas y de toda clase, Señor. Nosotros somos los primeros culpables, Padre Santo, por la situación crítica de nuestro país, porque no hemos sabido tomar esos lugares y dar fe en esos lugares, Señor.
encomendamos en tus manos a nuestros chiquitines, a nuestros niños. Que ellos no sean los negligentes que fuimos nosotros. Que ellos no sean los abúlicos que fuimos nosotros, Señor. Tómalos en tus manos. No dejes que los arrebaten esos hijos de Caín incircuncisos, Señor. Que ellos sean, Señor, quienes tomen la antorcha, quienes tomen la estafeta que dejaremos nosotros, que estamos en nuestra cuenta regresiva para partir contigo. En Jesús oramos. Amén.